Hola amigos, nuevamente nos reunimos para considerar temas muy importantes que tienen que ver con el conocimiento de las Santas Escrituras. Y hoy vamos a tomar, en realidad son dos temas que están íntimamente relacionados y que han producido una serie de explicaciones y tendencias diferentes la una de la otra, y que tiene que ver con el tema de la Trinidad y el tema del Anticristo. Pero antes de referirme a esto, les agradezco que me acompañen en una oración. Misericordioso Padre, en esta hora tus hijos reunidos a través de este medio, te rogamos que nos des la sabiduría y el entendimiento necesarios para que podamos comprender tu palabra tal como tú esperas que lo hagamos, y que nos des la fortaleza para cumplir tus mandatos en nuestros diarios vivir, porque te lo rogamos y agradecemos en el poderoso y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Resulta, hermanos, curioso que casi todas las iglesias denominadas protestantes se hallan hermanadas con la Iglesia Católica en el tema de la Trinidad, que muestra tres dioses que misteriosamente se convierten en uno y que, como es imposible demostrar bíblicamente el tema, entonces astutamente se le etiqueta como un dogma. A continuación, vamos a poner a vuestra consideración un pequeño ensayo al respecto, recordando, hermanos, que los inventores de esta Trinidad le han etiquetado, como dijimos, como un dogma. Pero los seguidores, los protestantes, tienen libros íntegros tratando de mostrar su existencia utilizando textos, precisamente la Escritura. Debemos decir con todas sus letras que la Trinidad es un invento de los teólogos, patricios, eruditos, dirigentes de la Iglesia Católica. Y los que más interesados están de demostrar su existencia son precisamente los teólogos, los eruditos y estudiosos protestantes que pretenden mostrar con todo texto donde dice Espíritu Santo que haga referencia al misterioso personaje inventado. Dejamos claramente establecido nuestro respeto y consideración a los feligreses de ambas iglesias, quienes han sido vilmente engañados por sus dirigentes, tal cual fueron engañados los israelitas por los sumos sacerdotes Anás, Caifás y por la mayoría del Sanedrín, conformado mayoritariamente por fariseos y saduceos. Estos se encargaron de elaborar un evangelio diferente del que establecía la Escritura. En ambos casos se aplica letra por letra lo que dejó dicho el Salvador en Marcos 7:7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Intentaremos analizar el tema considerando la doctrina inventada por estos teólogos católicos, luego pasaremos a considerar la doctrina inventada por los teólogos protestantes y finalmente analizaremos el tema del Espíritu Santo a la luz de las Sagradas Escrituras. Hemos de revisar la información católica referente al tema analizado y encontramos la siguiente información. Por un lado, en la teología cristiana, el Espíritu Santo, o expresiones equivalentes como son, entre otros, Espíritu de Dios, Espíritu de verdad o Paráclito, del griego parakleton, aquel que es invocado, del latín Spiritus Sanctus, Espíritu Santo. Es una expresión bíblica que se refiere a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es además una compleja noción teológica por medio de la cual se describe una realidad espiritual suprema que ha sido interpretada de maneras múltiples en las confesiones cristianas y escuelas teológicas. Interesante. La otra dice, de esta realidad espiritual se habla en muchos pasajes de la Biblia,
Y en estos pasajes de la Biblia se utilizan expresiones citadas sin que se dé una definición única. Esto fue el motivo de una serie de controversias que se produjeron principalmente durante 3 periodos históricos. El siglo IV, como siglo trinitario por excelencia, las crisis cismáticas de Oriente y Occidente acaecidas durante los siglos IX y XI, y por último, las distintas revisiones doctrinales nacidas de la Reforma Protestante. En torno a la naturaleza del Espíritu Santo se sostienen básicamente 5 interpretaciones. Primero, la interpretación de carácter trinitario, mayoritarias, consideran al Espíritu Santo como una persona divina, noción con la que se asume la deidad del Espíritu Santo, manteniendo sin embargo la unicidad del principio divino. Esta doctrina es compartida por católicos ortodoxos y la mayoría de las denominaciones protestantes. Segundo, según las interpretaciones de carácter unitario, el Espíritu Santo es una fuerza o cualidad divina, al modo de la sabiduría, la belleza, el amor o la bondad. El unitarismo compara la visión de un Espíritu Santo impersonal que actúa siendo el poder o fuerza activa de Dios, considerado como el Espíritu Santo es un algo y no en realidad un alguien. Empieza la confusión. Según las interpretaciones de carácter arriano, el Espíritu Santo es una entidad espiritual o naturaleza angélica de condición excelsa, muy cercana a la divinidad, pero diferente a ella por su condición de criatura. Según las interpretaciones de carácter triteísta, el Espíritu Santo es otro Dios, quizás de carácter inferior al Dios principal, pero que comparten con él la cualidad de ser increados. Complicado explicar esto, hermanos. Según las interpretaciones de la unicidad de Dios o de los unicitarios, el Espíritu Santo es identificado como el mismo y singular Dios eterno, ya que Dios es Espíritu y es Santo, por lo cual es llamado el Espíritu Santo. Ellos no lo consideran como una fuerza impersonal, como el unitarismo, una entidad aparte de Dios como el arrianismo, o una persona espiritual divina y distinta de Dios Padre como el trinitarismo. Para ellos, el Espíritu Santo es Dios mismo manifestándose en poder, por su punto de vista que exalta la absoluta deidad de Jesús. Jesús sería el Espíritu Santo en su completa y absoluta deidad. Esta posición es abrazada por el pentecostalismo unicitario. Después, sobre la procedencia del Espíritu Santo, existe cierta unanimidad entre las diferentes confesiones cristianas, a excepción de la interpretación triteísta que asume al Espíritu Santo como un ser increado e independiente de Dios. Las otras 3 interpretaciones consideran que procede de Dios, aunque se diferencian en la forma. En el modalismo procede como fuerza, en el arrianismo como criatura, en el trinitarismo como persona. El trinitarismo aborda además una cuestión adicional propia de su marco teológico. Distingue entre la procedencia del Padre y la procedencia del Hijo, cuestión conocida como la cláusula filioque, de Wikipedia. Estas cintas anteriores, hermanos, son suficientes para concedernos una visión generosa del tema, pese a la afirmación de que, como dice, es además una compleja noción teológica por medio de la cual se describe una realidad espiritual suprema que ha sido interpretada de maneras múltiples en las confesiones cristianas y escuelas teológicas. Un comentario muy exacto, hermanos. No admira el hecho de que sea compleja, pues querer ver 3 donde solo hay uno es un problema complicado. Así que consideramos que la información es totalmente clara cuando transmite que existen 3 personas que, más allá de su origen y sustancia, no evaden el hecho de que manifiestan que son 3 entes. Analicemos el tema con la siguiente cita, sinopsis
del dogma. La doctrina de la Iglesia Católica relativa al Espíritu Santo forma parte integral de su enseñanza sobre el misterio de la Santísima Trinidad, de la cual San Agustín, hablando con timidez, dice: en ningún otro tema es tan grande el peligro de errar, o tan difícil el progreso, o tan apreciable el fruto de un estudio cuidadoso. Los puntos esenciales del dogma pueden resumirse en las siguientes proposiciones. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Como persona, aunque realmente distinta del Padre y del Hijo, es también consustancial con ellos. Siendo Dios como ellos, posee con ellos una y misma naturaleza o esencia divina. Y, finalmente, procede no por generación, sino por expiración del Padre y del Hijo juntos como de un único principio. Esta es la creencia que la fe católica requiere. Bueno, aquí hemos tomado como fuente el Espíritu Santo de la Enciclopedia Católica de Jacques Forget, que utiliza una serie de documentos para las citas que hemos presentado y que pueden apreciarse en el recuadro. Ahora, me parece muy interesante la forma como están presentadas, ¿no? Y creo que no hay que hacer demasiado esfuerzo para darse cuenta que algo no cuadra. Nuevamente afirmamos el pensamiento más allá de los arreglos retóricos que el catolicismo afirma, la existencia de una Trinidad compuesta por tres seres y que aún, sin embargo, son una sola. De manera que esa es la creencia que la fe católica requiere. Sí, hermanos, he escuchado inclusive algunas afirmaciones que dicen que el tema no es ver a la Trinidad como uno más uno más uno, sino que debería verse uno por uno igual uno, como si fuese un problema matemático, hermanos, ¿no? Que no lo es. Pero no es cuestión de esas cosas, hermanos. Esa creencia que la fe católica requiere es algo que queda en el aire, ¿no? ¿Por qué requiere la Iglesia Católica esa Trinidad? ¿Por qué? ¿Para qué? Tampoco, ¿no? Es una afirmación que además muestra una total ausencia de citas bíblicas que autoricen semejante propuesta. No hay un solo texto que es Agustín o cualquier otro estudioso católico muestre en su creación de esto que es la Trinidad. Llama poderosamente la atención que una iglesia que pretende representar a Jesús, quien es totalmente transparente y que nos revela todo a través de los profetas, eche manos de dogmas, como es el caso de la Trinidad. Notamos que el ocultamiento de la verdad representada por un dogma impide la crítica y más aún evita preguntas que pueden en su momento ser sumamente embarazosas. Queda claro que los eruditos y teólogos nos han vendido una creencia que no coincide con el contexto de las Escrituras y que tuvo un grande éxito que aún las iglesias herederas de los portentosos reformadores le siguen en esa dirección. Por otro lado, el protestantismo no se hace problemas con la afirmación de la Iglesia Católica, pues resulta que el pensamiento más influyente respecto de la doctrina de la Trinidad proviene de Agustín, quien dice: dedujo que Dios, a fin de ser el mismo, tenía que ser una trinidad de personas, ya que de otra manera ni su mente ni su amor podían funcionar. Nuevo Diccionario de Teología, Sinclair Ferguson et al. Casa Bautista de Publicaciones. Esta es una afirmación que no tiene cabeza, ni piernas, ni brazos, ni no sé qué cosa, y se considera a Agustín como un hombre sumamente poderoso en la mente. Resulta increíble que se trate, por así decir,
la personalidad de Dios como si fuera un semejante, hermanos, limitándolo en su accionar. Es más, hay una total ausencia de contenido bíblico, son simples ideas personales. ¿Qué se cree? ¿El hombre se quiere con el derecho de dibujar la forma de Dios, hermanos? El material biográfico al respecto es muy amplio y redundante. Así que tomaremos una cita que es extraída del diccionario sencillo, que dice que el material bibliográfico al respecto es muy amplio y redundante. El hecho revelado de tres personas en el único ser de la deidad, manteniendo en el contexto de este único ser una relación interpersonal de amor y comunión mutuas, no puede ser rechazado como contrario a la razón. No hay ninguna contradicción. No se afirma que Dios sea una persona en tres personas, sino que tres personas en uno solo ser. ¿Perdón? Algo no estoy entendiendo, ¿no? Dice, a ver, otra vez vamos a repetir, hermano. Tres personas en un solo ser. O sea, una persona en tres personas. Bueno, ¿qué cosa es? Una persona en tres personas, sino tres personas en un solo ser. ¿Eso es sofisma o qué cosa es? Esto no es contradictorio, dice. Supera la razón humana, pero no milita con ella. La negación de esta verdad no proviene de una imposibilidad lógica. Nuestra incapacidad de comprensión se debe a nuestra limitación. Es una doctrina que debe ser aceptada aunque no pueda ser comprendida, como tampoco puede ser comprendida la existencia eterna de Dios, la maravilla de su creación, como el hombre no puede comprender su propia naturaleza. La misma realidad ignorada por nuestra familiaridad con ella es incomprensible. Cuanto más las riquezas del ser de Dios que Él se ha placido en comunicarnos en cierta medida. La respuesta ante este misterio revelado en la Biblia es la adoración al Dios único y verdadero, Padre e Hijo y Espíritu Santo, extraído del diccionario sencillo en Trinidad, que es apoyado por la siguiente bibliografía. Ustedes pueden aprovechar la bibliografía bastante extensa. Pareciera que no te dejan opciones, hermano. Además dice que es una revelación de Dios. ¿Dónde está esa revelación, por Dios? Son 66 libros. En los 66 libros no hay una sola expresión de la tal Trinidad, hermanos. Por esa razón es que la han denominado como si fuese un secreto que nadie puede entender. Por eso es que han hablado de esas cosas, hermano. De la anterior exposición, que a propósito mostramos una pequeña parte de la cantidad de literatura al respecto, creemos que refleja muy bien el pensamiento del mundo protestante respecto a la Trinidad. Del texto citado podemos extraer los siguientes puntos que señalan el pensamiento protestante, al menos de la mayoría. No se afirma que Dios sea una persona en tres personas, sino tres personas en un solo ser. Esto no es contradictorio, supera la razón humana, pero no milita contra ella. La negación de esta verdad no proviene de una imposibilidad lógica. Nuestra incapacidad de comprenderlo se debe a nuestra limitación. Quizás este sea el origen de la razón por la que la doctrina de la Trinidad se la llama dogma. Es tan enredado como la explicación evolucionista que al final no explica nada. Y amparándose en millones de años creen haber resuelto el problema. Hoy por hoy se siguen usando las mismas técnicas. Cuando con esas maravillosas fotografías que nos está trayendo el telescopio Webb, el hombre, en vez de admirar la maravilla de la mano de Dios, empieza a hablar de millones y de millones de años, que en millones de años se está haciendo una cosa, que en millones de... No tenemos idea de lo que es 100 años, quizás, hermanos, y vamos a hablar de millones de años.
Están hablando el mismo lenguaje de antes, de siempre. Están ocultando su ignorancia detrás de millones de años. En este caso se sustituye una limitación muy conveniente, ¿no? Es una doctrina que debe ser aceptada aunque no pueda ser comprendida, dice. ¿Cómo es esto, hermanos? Aunque no pueda ser comprendida, tiene que ser aceptada. Es una imposición. Y el Señor dice, en un lado pongo el bien y en el otro el mal, elige tú. El Dios, nuestro Creador, te da esa elección, no. Pero este Señor que escribe estas cosas dice, tú tienes que aceptar. Este Señor no ha leído la Escritura, el que ha escrito estas cosas. Los que aceptan estas cosas no leen la Escritura. No hay compulsión de parte de Dios. El Señor te da a ti para eliges, por eso tienes el libre albedrío. He aquí el dogma, pues nos pone en dificultades al tratar de entender el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Grave, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermanos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es más, la palabra del Señor dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Oseas 4:6. ¿Por qué se perdió el pueblo de Israel? Falta de conocimiento. ¿Por qué se está perdiendo el pueblo de hoy? Por falta de conocimiento, porque no estudiamos la Escritura, porque no investigamos y somos simples repetidores de terceros, cuyas ideas nos llevan a estas cosas como tienes que aceptar. No es aceptable que un conocimiento tan importante como sería la existencia de tres dioses, tres en uno, uno en tres, como se prefiera presentar, parece que fuese una propaganda comercial, no sea un conocimiento ampliamente revelado. Es quizás uno de los más fuertes argumentos en contra de este invento humano. Y sigue y dice, como tampoco puede ser comprendida la existencia eterna de Dios. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Creo que estamos mezclando cosas diferentes. Este problema cae en el ámbito de lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Simple. Es más, y sigue. Cuanto más las riquezas del ser de Dios, que Él se ha complacido en comunicarnos en cierta medida. La respuesta ante este misterio revelado en la Biblia es la adoración al Dios único y verdadero, Padre e Hijo y Espíritu Santo. ¿De qué revelación está hablando por Dios? Lo más importante quizás sea lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1:5. 1:5. Es una declaración muy importante que muestra a la deidad en el aspecto completo, como Dios y como Salvador. Notable ausencia del Espíritu Santo. Es un texto sumamente importante, hermanos. A manera de cierre, podemos afirmar que los teólogos eruditos, estudiosos, católicos y protestantes están unidos en la doctrina básica de la Trinidad de forma muy similar. Por ejemplo, a los saduceos, que en sus doctrinas de hombres enseñaban que no existen ángeles y que no es cierta la resurrección de los muertos, o como los fariseos, que en su afán de incorporar doctrinas de hombres, su conocimiento enseñaban, por ejemplo, que no se puede comer el huevo de una gallina que puso el día de sábado, pero todos ellos están con el mensaje del Señor. Pero todos estos que hacían, el Señor ha hecho un diagnóstico certero y dice
enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos 7:7. Bueno, está claro que la doctrina de la Trinidad es una simple leyenda que quizás o mito, inspirada en otras oscuras fuentes y que carecen absolutamente de apoyo bíblico. Para una consideración en profundo de la Trinidad, les sugerimos ver el estudio La Trinidad, mito, no realidad, en la web que está anotada en el marco de la pantalla. Pero, ¿dónde está el problema entonces? Al parecer radica en la palabra Espíritu Santo. De manera que a continuación nos encargaremos de analizar el tema, pero de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras. La primera vez que menciona la palabra es en el libro de Génesis, capítulo 1 y el verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Interesante. Dejamos que sea la Biblia la que explique el tema en otras partes. Por ejemplo, leamos ese texto que dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Es una pequeña parte de Job 38, 4 al 6. Podemos apreciar el trabajo del Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas, y que en realidad el Espíritu de Dios es ¿qué cosa? Su poder. ¿Cómo podríamos exponer el tema si tuviéramos que relatar la creación? Esforcémonos por ilustrar el tema. La fuerza de los imanes hace que otros objetos metálicos se muevan. A este acontecimiento le damos otros nombres, como fuerza magnética, atracción, etc. Pero no es posible observar ese poder magnético, solo sabemos que está ahí. Cuando lo medimos con aparatos especiales, vemos cómo se mueven las piezas. Veamos otro ejemplo, quizás más claro: el sonido. Puede provenir de varias fuentes y naturalmente hoy en día tiene una explicación científica, pero al final es nuestro oído el que verifica su existencia, y además, en quizás la mayoría de los casos, puede identificar la fuente de donde proviene. Permítanme la libertad de decir que el sonido es la forma de comunicación de algunas fuentes que dicen: aquí estoy. Por tanto, se trata de otro poder de, digamos, comunicación. ¿Dónde queremos llegar? Pues explicar que el poder que de Dios se manifiesta se le llama Espíritu Santo. Por tanto, es la forma audible y visible de su poder. Veamos una ilustración. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo podemos explicar el texto de Génesis capítulo 1 y el verso 3? Parafraseando el texto, podríamos decir: el Espíritu Santo de Dios se manifestó en la creación de la luz. Así observamos la forma audible del poder de Dios. Eventos de semejante naturaleza encontramos variados en las Escrituras que muestran cómo el Espíritu Santo de Dios actúa. Por ejemplo, el siguiente texto puede ser un tanto controversial, pero creo que es interesarlo considerarlo. Y dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Primera de Samuel, capítulo 3 y el verso 10. Vemos claramente que Jehová directamente se presenta ¿a quién? Al joven Samuel. Y se observan dos cosas: primero, que está físicamente ahí, y segundo, se oye su voz. Entonces es posible decir que el Espíritu Santo de Dios se manifestó de manera visible y audible a Samuel. Eso tenemos que entender, hermanos. Son palabras para determinar ciertas cosas. La Biblia nos muestra ocasiones en las que el Señor se presenta en forma espectacular, como en Éxodo 19:9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa,
para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Es el relato de un pasaje muy especial en la historia del pueblo de Israel, que muestra la manera como hace las cosas el Señor. Por una parte le dice que se presentará Moisés en una de sus formas visibles y que además se comunicará con él en su forma audible. Ambas circunstancias revelan al Espíritu Santo de Dios en acción y de esta manera les revela el plan como siempre hace, tal como dice en el libro de Amós capítulo 3 y el verso 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que a continuación mostramos la ejecución del plan relatado de la siguiente manera. A ver, eso está en el libro de Éxodo 19, 18 al 20, que dice así: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Podemos apreciar su presencia visible y audible que la hace a través de su Espíritu Santo, que hace posible a Samuel verlo y también escucharlo. Tal es el caso registrado en Éxodo 3:4, cuando dice: y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y díjole: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Vemos nuevamente cómo Dios permite que vea y escuche a Dios, que se manifiesta a través de su poder o de su Espíritu Santo, que hace que la conversación sea posible. Manifestaciones de similar naturaleza se encuentran en diversas partes de la Escritura que nos llevan a pensar que nuestro Señor se comunica a través de su Espíritu Santo de manera visible o audible. De manera que Espíritu Santo es una expresión que nos habla del poder de Dios. ¿Sí? ¿Cómo se expresa el Señor? Su voz, su presencia, el poder que muy poco podemos comprender, porque Él dice y las cosas se hacen. ¿Sí? Y aparece como fuego, como viento, como suave brisa. Esas son manifestaciones, y a esas manifestaciones se le llama Espíritu Santo de Dios, porque es la expresión audible o visible de su presencia. Ahora bien, existen textos que son utilizados para reforzar la pretendida Trinidad, como es la siguiente, que está en Juan 14, 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará un consolador, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. La literatura particularmente protestante, en forma resumida, nos dice que el Consolador es una referencia al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. ¿Será? Veamos lo que trata el texto de Juan 14, 16, 17. Dice, otro Consolador. ¿Cuál pues sería el otro entonces? De hecho, ya hay por lo menos dos consoladores, ¿no? Porque dice otro Consolador. Dicho de otra manera, hay por lo menos dos consoladores. Y si esto es así, ¿cuál sería el otro? Algunos piensan, el Maestro es el otro Consolador. Sin embargo, la redacción no parece decir eso, pues Jesús fue enviado como Salvador. Además dice que esté con vosotros para siempre. Bueno, afirmamos que el Consolador es el nombre que se le da al Antiguo y al Nuevo Testamento. Ahí están los dos.
Ahí están los dos consoladores, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque, hermanos, en la Biblia está la palabra de Dios. ¿Quieres conocer lo que el Señor dice? Lee la Biblia. En la Biblia vas a conocer su voluntad. En la Biblia vas a escuchar los consejos y las recomendaciones que te da. En la Biblia vas a encontrar toda la información que tu espíritu necesita conocer. Espíritu de verdad. Esas son sus cualidades. La Biblia es la palabra de Dios y absolutamente cristocéntrica. El Antiguo como el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo declara contundentemente en Juan 14:6. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, el Consolador es la palabra de Dios. El que habla se llama Antiguo Testamento y el que iba a enviar se llama Nuevo Testamento. ¿Cómo no podemos comprender eso, hermano? Y dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Entonces el pueblo de Israel estaba apartado del tenor de la palabra de Dios y sabían más de las tradiciones impuestas por los sabios eruditos teólogos de la época que de la Escritura. Entonces la sentencia de Jesús es exacta, porque mi palabra no cabe en vosotros. Juan 8:37. No acudían a las páginas del Antiguo Consolador, el Antiguo Testamento. Y por supuesto no estaban dispuestos a recibir al Nuevo Consolador, que es el Nuevo Testamento. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Debemos tener claro que la palabra de Dios que escuchamos se graba en nuestras mentes, el Señor mora en nosotros. Y si no lo recordamos o conocemos o lo buscamos en el Consolador del Nuevo Testamento, donde esté estampada en detalle la palabra de salvación del Señor Jesús, ¿qué es pues lo que nos consuela? El Evangelio de las Buenas Nuevas, que están escritas en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Consolador. Registros, como el del libro de los Hechos, capítulo 20, 23, es presentado para ofrecer lo siguiente: las pruebas de la tercera persona de la Trinidad. Veamos, dice Hechos 20, 23. Veamos, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Otro texto estrella de la Trinidad es Mateo 28, 19, que dice, por tanto, id y doctrinad y a todos los gentiles, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es un texto que no resiste un análisis serio, pues es espúreo y alejado de las Escrituras. Una excelente explicación la encontramos en la web, aprovechando el tiempo, sector estudios, el documento se llama Mateo 28, 19, donde se demuestra exhaustivamente el origen del añadido y las razones para ello. Entonces, es otro texto que nos sirve para demostrar lo indemostrable. Podríamos analizar otros textos que son frecuentemente utilizados por los defensores de la Trinidad, pero en todos los casos obtendremos prácticamente el mismo resultado, es decir, mostrar que no existe la tal Trinidad. Entonces, mejor dediquemos nuestra atención a responder la siguiente interrogante. ¿Cuál es el objetivo de apoyar semejante teoría? ¿Debe haber alguna razón? Bueno, la respuesta quizás no está solamente en la demostración de que el Espíritu Santo no es una persona, sino el poder de Dios que hace que su manifestación sea visible y audible, sino que tiene un trasfondo quizás más tenebroso, pues es parte de la doctrina del anticristo. Para una ampliación del tema, podemos visitar también la web, aprovechando el tiempo que está en pantalla, o también tenemos en un video que titula El Anticristo. A la hora de referirnos al Padre y al Hijo, el tema es suave y claro, pues las Escrituras nos enseñan que el Hijo, que es nuestro Señor Jesús,
es uno con el Padre. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan 17, 22. Refrendado en Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Juan 14, 9. Es factible observar que nuestro Señor Jesucristo, en algo que no está todavía al alcance de nuestro entendimiento, es una proyección de Jehová, adquiriendo la sustancia humana, y es quien en algún momento vio que la única manera de rescatar al hombre es a través de su propio sacrificio expiatorio, resultando muy extraño que en estos pasajes de tremenda importancia teológica no aparezca ni nombre al Espíritu Santo como otra deidad. Isaías 25:9 dice: y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Dónde está el Espíritu Santo aquí, hermano? Dice en Oseas 13:4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Y más claro aún, Isaías 43:11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Listo? Es algo que está muy claro aquí en la expresión, hermanos. De una manera prácticamente indiscutible, el Señor, a través de sus siervos, los profetas Isaías y Oseas, nos muestra claramente que Jehová es el Salvador y es Jesús. Así que no existe campo para una Trinidad. Es importante notar que en todo momento, solo está nuestro Dios como el centro de todo y a quien debemos referirnos para cualquier tema. Así que al presentar los estudiosos católicos protestantes de corte farisaico una pretendida Trinidad, lo que hacen es quitar el protagonismo a quien dijo claramente, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Isaías 45:6. El plan de salvación no solo le pertenece en la concepción y elaboración, sino también en la ejecución. Todo fue ideado y puesto en operación por Dios, nuestro único Señor y Salvador. Por ello, la doctrina de la Trinidad es perniciosa y satánica. Todo lo que afirmamos procede directamente desde la fuente misma, que es la palabra de Dios, y podemos verificar el contenido también en los siguientes textos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Colosenses 1, del 15 al 22.
El detalle de estos textos, hermanos, es el siguiente. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Es esto un misterio? Claro que sí. Algún día el propio Padre nos lo explicará. Pero a Dios fuente, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Juan 1:18. Quizás en nuestro tiempo sea un poco más fácil explicar, y así podríamos decir que Jehová es una suerte de holograma del Padre Eterno. Y de la misma manera, nuestro Señor Jesús lo sea de Jehová. En ese caso estamos viendo que en los tres estados sigue siendo el mismo. El primogénito de toda creación. Para nuestra mente finita no es sencillo comprender temas que abarcan la eternidad, pues en algún momento de la eternidad surge Jehová y luego hacen alrededor de 2000 años surge nuestro Señor Jesucristo, pero que cuando el Padre Eterno planeaba todo, hizo pues la ley de los 10 mandamientos y el plan de salvación como los pilotes donde descansan la creación y todo reposa sobre la roca que es nuestro Dios. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Una vez que comprendemos la unidad de Dios en sus tres manifestaciones, resulta sencillo comprender el mensaje del texto que nos muestra que todas las cosas creadas han salido de las manos de Dios y que Él es el alfa y el omega de todas las cosas. Y dice más, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La pregunta que surge es, ¿cómo es posible que nuestro Señor Jesús sea antes de todas las cosas? Si Jesús, como sabemos, vino hace unos 2000 años atrás. A más de sus divinas características que hablan de su poder, está su misión fundamental, y es la de hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Por tanto, Él ya estaba desde el principio en el plan eterno que había pergeñado en la profunda sabiduría de Dios. Dicho de otra manera, nuestro Padre sabe que existe, por supuesto, Azazel, y que éste intentará destruir su obra. Por tanto, elabora un plan que pone en riesgo su propia existencia por amor de su creación, mediante el cual es necesario mostrar los alcances de la promesa del maligno, Satanás, el diablo, Azazel, que un día le dijo a Eva, no moriréis. Y más aún le ofreció, serás como Dios, con poder para legislar sobre el bien y el mal, es decir, no en la vigencia de la ley de Dios, como es la bandera que es flameada por muchas organizaciones religiosas. 6000 años es el tiempo que está tomando la ejecución del prodigioso plan de Dios, cuya parte esencial se cumplió exitosamente hace 2000 años, con la muerte y la resurrección de nuestro buen Señor Jesús. A Él sea toda alabanza y la honra. Tiempo en el cual se está demostrando superabundantemente lo nocivo, letal y podridas que son las promesas de Azazel, el diablo, Satanás, como prefieras llamarlo, que es el padre de la mentira y es el señor del abismo. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El apóstol cierra los textos mencionados indicando
que la bendición de la intercesión del Salvador nos representa salvación. ¿Y qué más? Acceso a la eternidad junto al Divino Maestro para siempre y jamás. Por tanto, queridos hermanos, cualquier interferencia que no señale al único Dios como nuestro Creador y Salvador es parte de la doctrina del Anticristo. Y en esta categoría se encuentra la doctrina de la Trinidad, que sostenemos firmemente, que forma parte de la doctrina del Anticristo. Bueno, si tienen algunas dudas, comentarios, nos va a gustar mucho escuchar sus puntos de vista y podríamos hacer un intercambio para buscar una mayor y más profunda luz. Muy agradecidos por su atención y hasta una próxima oportunidad. Gracias.